se cumplirá la profecía de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 17. Habla de que hay una religión que es ramera y prostituta. Habla de que hay una religión que ha fornicado con todos los reyes de la tierra. Habla la escritura de que ya hay una religión, alabado sea el nombre del Señor, que viste de púrpura, que tiene el cáliz, que toma vino en el cáliz de oro. ¿Cuál es esa religión? Católica. La católica, la ramera, la prostituta, la pidigüeña, la mendiga, la inquisidora. ¿Cuál es esa? La mendiga, la limosnera, la asesina, la pervertida, la corrupta. Esa es la Iglesia Católica. Que el Señor reprenda al diablo. Amén. Porque cuando yo quiero ofenderlo a usted, y cuando quiero ofenderlo bastante, le digo que su madre es una prostituta. Eso significa simplemente rabia, odio que hay en el corazón. Y cuando quieren insultar a una persona, le insultan a la madre. O al papá. Pero eso no aparece en la Biblia. La Biblia habla del anticristo, habla de la bestia. Pero jamás nunca habla que la bestia es el Papa o el vicario de Cristo o el jefe de la iglesia. La iglesia habla de la gran prostituta, la Biblia habla de la gran prostituta, de la gran ramera. El Apocalipsis lo dice. Pero en ninguna parte habla de que sea la iglesia católica, o la iglesia de Cristo, o la iglesia. No, eso no lo dice la Biblia. Esos son inventos de aquellas personas que tienen el arte de engañar, que seducen a los demás con mentiras y con falsedad, y que insultan para que la gente agarre odio, rechazo hacia la iglesia de Jesucristo. Como ellos no pueden tener la dicha de estar en la única iglesia que Cristo fundó, sino que ellos están en la iglesia que fundaron los hombres, no le queda otra sino malponer. Ustedes saben que esa es el arma de aquellos que no tienen la razón. Insultar, malponer al otro. ¿Para qué? Para que nadie se vaya con él. Pero eso no lo dice la Biblia. La Biblia sí habla de la gran ramera, de la gran prostituta. Sí habla del Papa. Perdón, sí habla del anticristo. Sí habla de la bestia, pero no dice que es el Papa. Incluso, si quieren, les voy a dar algunos datos curiosos para que ustedes lo busquen. Y le voy a responder pues con la Biblia. Vamos a ver si la Biblia habla verdaderamente que el Papa es la bestia o el anticristo. Vamos a ver qué dice la Biblia de eso. Usted que preguntó, agarre la Biblia. Ajá. Vamos a leer 1 de Juan capítulo 2, versículo 18. 1 de Juan capítulo 2, versículo 18. Esta es la última hora. Ustedes han oído que viene el anticristo. Ustedes han oído que viene el anticristo. Y ustedes lo han escuchado. Y de paso le ponen así, ¿no? Yo me río porque para el año 2000 decía, el mundo se va a acabar y el Papa que viene va a ser negro y es el anticristo. Se murió Juan Pablo II, vino Benedicto y le salió más blanco que los otros. Y después Benedicto se va, ahora sí viene el Papa negro. Le salió Francisco Blanco otra vez. Pero vamos a ver qué dice la Biblia. ¿Y ustedes han escuchado que vendrá un anticristo? Sí, lo hemos escuchado. Y lo hemos escuchado en la boca de los protestantes. Viene el anticristo, es el Papa. Ay, no, eso es lo que ellos dicen, pero que alguno me muestre con la Biblia que es el Papa. Listo, ya se acabó el lío. Miren lo que dice la Biblia. Estamos leyendo la palabra de Dios. El creyente es el que cree en la palabra de Dios. Y el que le cree a los falsos profetas por allá en la calle se llama creyón, pero no es creyente. Dale. Hijo mío, ¿has escuchado que vendrá un anticristo? Dale. Pues bien, ahora han aparecido muchos anticristos. Entonces, según San Juan, el anticristo no es uno. Anticristos, muchos, no es uno. Quítense la idea que el anticristo es uno. El anticristo son
muchos, varios. Vamos a ver quiénes son. Por eso sabemos que es la última hora. Ellos salieron de entre nosotros. Aquí está la primera característica. Los anticristos. ¿Cómo sabemos que son anticristos? Salieron de entre nosotros. Pregunto, ¿el Papa era protestante y se metió a católico? Entonces, porque podría decir, si el Papa era anticristo, aquí dice la Biblia, era evangélico, pues era protestante y se metió a católico. No, no. Ahora, si ustedes captan, la Biblia dice, el anticristo era de los nuestros, es decir, pertenecía a la iglesia de Jesucristo, a la iglesia de los apóstoles de Cristo, y un día se salieron. Díganme, ¿de dónde salieron los protestantes? De la iglesia católica. Eran de los nuestros, pertenecían a la iglesia católica, y no es porque yo lo diga, escúchenlos predicar para que vean. Cuando yo era católico, vivía en la oscuridad y ahora, gloria al Señor, aleluya, vivo en la luz. En la Biblia dice, ahí voy a reconocer que es un anticristo, porque era de los nuestros. Siga. Ellos salieron de entre nosotros, pero en realidad no eran de los nuestros. Estaban en la iglesia católica cuando eran católicos, pero no eran católicos. No conocían la doctrina de la iglesia. No vivían la confesión, la comunión de vez en cuando por ahí, cuando a misa iban cuando había un entierro por ahí, y esos se quedaban en la puerta. Eran católicos de título, un católico de verdad, un católico formado, un católico creyente que conoce su doctrina, la doctrina de la iglesia, jamás se sale. O si hay algún pastor, o si hay algún hermano de cualquier iglesia que me pueda mostrar a mí que la Biblia dice que el anticristo es el Papa, hasta ese día soy cura. Le doy la oportunidad a quien sea. Eso no existe. Se llama calumnia, insulto, falsedad. ¿Acaso no he leído la Biblia, que la Biblia dice que no llamía a nadie para en la tierra? ¿Sabía usted que es un mandamiento de Dios, es una provisión de Dios llamar padrecito a alguien aquí en la tierra? Se fue el gozo. Hoy vamos a reflexionar un poquito sobre la pregunta ¿por qué los católicos llaman padre al sacerdote? Porque esa pregunta me la han hecho ya varias veces hermanos protestantes, aludiendo al texto de Mateo 23:9, que dice: a nadie en el mundo llamen Padre, porque no tienen sino uno, el Padre Celestial. Volvemos de nuevo al problema de tratar de leer la Escritura atándose al texto y olvidando tres cosas fundamentales: el contexto de ese texto, la intención del autor y algo muy importante, la tradición de la Iglesia desde los orígenes cuando ha leído e interpretado ese texto. Son fundamentales y sin duda necesarios a la hora de acercarnos a comprender bien la palabra. Si leemos otros textos de la Escritura, observamos que varios autores se refieren a los miembros de sus comunidades como hijos, llamándoles hijos, por lo tanto, asumiendo un rol de padre, una cierta paternidad. Por ejemplo, en 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 13, nos dice: os saluda la que está en Babilonia, elegida como vosotros, así como mi hijo Marcos. La que está en Babilonia se refiere a la iglesia, a la comunidad que está en Babilonia. Y mi hijo Marcos, Pedro llama hijo al evangelista Marcos. ¿Era acaso el evangelista Marcos el hijo biológico de Pedro? Sabemos que no. En 1 Corintios capítulo 4, versículo 15, Pablo escribe: pues aunque hayáis tenido 10.000 pedagogos en Cristo, no habéis tenido muchos padres. He sido yo que por el Evangelio os engendré en Cristo Jesús. Pablo asume el rol de padre espiritual de esa comunidad de Corinto. El mismo Pablo, en la carta a Filemón, en el número 10,
Se refiere a Onésimo como su hijo, no biológico, sino espiritual. Dice, te ruego en favor de mi hijo, a quien engendré entre cadenas. Onésimo. El propio San Juan, en la primera carta, no cesa de llamar a sus discípulos hijos. Por ejemplo, primera de Juan, capítulo 2, versículo 14, os he escrito a vosotros, hijos míos, porque conocéis al Padre. Os he escrito, padres, porque conocéis al que es desde el principio. En el 1 Juan, capítulo 2, versículo 1, dice, hijos míos, os escribo esto para que no pequéis. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 12, dice, os escribo a vosotros, hijos míos. En Primera de Juan, capítulo 2, versículo 28, y ahora, hijos míos, permaneced en él. Y Primera de Juan, capítulo 3, versículo 7, hijos míos, que nadie os engañe. Y así podríamos citar muchísimos ejemplos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, donde se hace mención a ese parentesco espiritual entre padre e hijo. Ese parentesco que no es consecuencia de la biología, sino que es fruto de la atención y el cuidado espiritual. Precisamente por ese motivo, el sacerdote que tiene la misión de cuidar y alentar a su comunidad ejerce de alguna manera esa paternidad espiritual. ¿Cómo debemos entender entonces este capítulo 23, versículo 9 de Mateo? Pues muy importante, sin olvidar el contexto fundamental, sin olvidar el contexto y aquellas tres cosas que hemos dicho: contexto, intención del autor y tradición de la Iglesia en su interpretación. En el capítulo 23 de Mateo, ¿cuál es el contexto de esa frase? Jesús recrimina a quienes se autoerigen a ellos mismos como maestros, padres o doctores ante los demás. Todo el capítulo 23 es una denuncia de esa soberbia con la que escribas y fariseos se convierten en jueces de su pueblo, considerándose a sí mismos como maestros, como padres y doctores de la ley. La paternidad espiritual no es algo que uno mismo pueda arrogarse, sino que es el Señor, el que envía y el que se sirve de unos para atender y cuidar a otros. Cierto es que la paternidad espiritual no es algo exclusivo de los sacerdotes. A lo largo de la historia, la Iglesia se ha visto enriquecida por hombres y mujeres consagrados y laicos que han ejercido esa paternidad y maternidad espiritual, enriqueciendo a comunidades enteras y al pueblo de Dios en general. De nuevo, en este asunto, como en tantos otros, la conclusión que debemos sacar es que no se puede ir al texto de la Escritura sin contemplar el contexto y la tradición de la Iglesia en su interpretación. Y trajeron a Guadalupe, a esa vieja sarnosa, la Guadalupe, vieja piñiñenta, la trajeron a esta capital. Y los católicos hacían echar de la Guadalupe. ¡Ay, Guadalupe! ¡Madre de México! Y si es de México, ¿qué está haciendo aquí? ¡Guadalupe! ¡Guadalupe! ¡Cúmpleme los deseos! ¡Guadalupe! ¡Ayúdame a ser más fornicario, más adúltero! Eso le falta. Así andan de echar del muñeco de yeso. Así andan de echar de un poco de estuco. ¿Cuántos dicen amén? Yo le hago una pregunta, amigo católico. Aquí estamos en el centro del catolicismo. Aquí hay más catolicismo que en cualquier ciudad. En cada cuadra tenemos 2, 3 iglesias. Pero no es porque la gente tanto ame la iglesia. No es porque la gente respete tanto el catolicismo. Es porque se lo impusieron. Es porque le impusieron el catolicismo. Ahora, yo te hago una pregunta, amigo católico. Si tú le conversas a la Virgen, ¿ella te responde? Si te responde, pásame la Guadalupe. Pásame la Guadalupe. Dice que le responde. ¿Dónde está el que dice que le responde? Aquí está la Guadalupe. Clámala, háblale. Quiero escuchar si te responde. A ver, Guadalupe. El amigo aquí dice que tú hablas. Guadalupe, ¿verdad que tú estás viva? ¿Estás hablando? ¿Quién dijo que hablaba? Guadalupe. Guadalupe, ¿te quedaste dormida? Guadalupe, habla. No habla. Guadalupe, ¿qué pasó? Amigo católico, aquí está la Guadalupe. Guadalupe, ¿me puedes contar si es verdad que tú eres intercesora? Guadalupe, ¿eres intercesora?
Gloria a Dios para eso. Guadalupe, mira el niño me dice que era la nocina, dice. Guadalupe, ¿puede responder la petición del pueblo ecuatoriano? Guadalupe, respóndeme si está viva. Guadalupe, Guadalupe, esta mona mugrosa no sirve para nada, mi amigo católico. ¿Cuántos dicen amén? Esta mona mugrosa no sirve para nada. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? No sirve para nada. ¿Cuál más? ¿Cuál hay más? ¿Qué otra virgen hay por aquí? ¿Qué otra virgen hay por aquí? La del Quinche. ¿La del Quinche? ¡Ay! Pero la del Quinche es gloriosa. Cámbiale las pilas de esto. ¡Cristo vive! ¡Gloria! Alabado sea Dios. Dice la del Quinche, es la virgen más milagrosa de aquí de Quito. ¡Ay! Es que allá en el Quinche le han hecho proezas, le han hecho ruegos, y la virgen del Quinche le ha hecho los milagros. Préstame la del Quinche, vaca. Dice que le quebraron las manos. Mira, pobre Dios, está sin manos. Aquí está la del Quinche. ¿Conocí esta mona de yeso? ¿Conocí esta mona? Esta es la virgen ¿de cuál? Quinche. Oye, ¿tú hablas? Virgen del Quinche, ¿puede salvar a los pecadores? ¿Puede salvar a los pecadores? ¡Sálvate sola! ¡Que se salve sola! ¿Cuánto dice la ley? ¿Cuánto dice la ley? ¡Por la caída tremenda que mierda! No se pudo salvar sola. Si es un Dios, que se salve. Si es un Dios, que se salve. Ahora bien, por no conocer cuál es la doctrina de la Iglesia Católica, muchas personas calumnian a los católicos. Los calumnian, porque calumnia es decir mentiras. Y llegan a decir unas barbaridades como, por ejemplo, que nosotros creemos que un muñeco de yeso sea Dios. Eso no lo cree nadie. Y nosotros no estamos locos para creer que un muñeco de yeso sea Dios. Eso no lo creemos nosotros. Lejos de nosotros eso. Sin embargo, hay personas que lo afirman con tanta seguridad que hay católicos que llegan a creer que verdaderamente están creyendo que Dios es un yeso, una imagen. A veces hay hermanos evangélicos que no saben qué es adorar. Y por eso simplemente confunden a la gente. Dicen, ustedes adoran las imágenes. Claro, como no saben qué es adorar, dicen que nosotros adoramos las imágenes. Una vez tuve la oportunidad de hablar con un hermano que afirmaba estas cosas. Por cierto, era un pastor. Y él me decía, varón, yo no estoy calumniando. Yo estoy seguro de lo que estoy diciendo. Ustedes los católicos adoran las imágenes. Y yo le decía, pastor, ¿usted me puede dar una prueba por la cual yo pueda comprender lo que usted dice de que nosotros adoramos las imágenes? Dijo, fácil. Vaya a cualquier iglesia y vea a la gente entrar. Vean las viejitas, ¿para dónde pasan las viejitas? Para las imágenes. ¿Qué hacen? Las tocan, las besan, le prenden vela, se le arrodillan. Eso es adorar. Y le dije, pastor, ¿usted está seguro que eso es adorar? Me dijo, claro que sí, eso es adorar y eso es lo que ustedes hacen con las imágenes. Y le dije, pues, a mí me da lástima ver que usted no sabe qué es adorar. Me dijo, yo sí sé qué es adorar. Entonces yo le dije, ¿usted adora a Dios? Me dijo, yo adoro únicamente a Dios y no adoro los matachos. No adoro las imágenes. Yo adoro únicamente a Dios, a más nadie. Como habían hermanos evangélicos y como habían hermanos católicos, yo le dije, bueno hermanos, aquí el pastor nos va a decir qué es adorar. Pastor, díganos qué es adorar. Porque la gente no sabe qué es adorar y necesitamos que usted diga qué es adorar. Entonces dijo, pues fácil, adorar es lo que hacen ustedes con las imágenes, que llegan, las tocan, las besan, le prenden velas y le arrodillan. Yo le dije, bueno, aprendieron la lección. Adorar es tocar, besar, prender velas, arrodillarse. Eso es adorar. ¿De acuerdo, pastor? Dijo, sí. Y le dije, bueno, ahora voy a hacer un examen.
públicamente a usted y usted me va a responder. ¿Usted adora a Dios? Dijo sí. Bueno, vamos a sacar conclusiones. Él dice que tocar es adorar. ¿Usted ha tocado a Dios? ¿Usted lo ha besado? Si usted no ha tocado a Dios y no lo ha besado, significa que usted no lo ha adorado. Porque los católicos adoran las imágenes porque las tocan y las besan. Usted dice que solamente adora a Dios. ¿Lo ha tocado y lo ha besado? Entonces, me queda a mí una interrogante. O que usted realmente no adora a Dios, o que usted está calumniando a los católicos cuando dice que tocar o besar es adorar. Porque si usted adora a Dios y no lo toca y no lo besa, significa que tocar y besar no es adorar. Porque, pastor, con todo el respeto, ¿usted toca y besa a su esposa? Entonces usted es un idólatra. Porque eso es adorar, según la definición de adorar que usted me ha dado. Y solamente adorarás al Señor, tu Dios. Y usted está adorando a tu esposa, idólatra. Y cuando se va la luz, ¿qué hace usted? Prende una vela. ¿A quién le está prendiendo la vela? ¿A Dios o a las tinieblas? A las tinieblas, idólatra. Está adorando las tinieblas, la oscuridad. Porque a Dios no le prende velas, o sí le prende velas. Esos son los católicos, pero ustedes los evangélicos no. Ajá, y pastor, ¿y si usted cae en silla de rueda? Usted tiene 15 años, cae en silla de rueda y dura 60 años en silla de rueda. Como usted no se puede arrodillar, usted no puede adorar a Dios. Porque arrodillarse es adorar. Y como usted está en silla de rueda y no puede arrodillarse, usted ahí se muere sin adorar a Dios. Porque arrodillarse es adorar. Y usted no puede arrodillarse. El hombre se quedó pensativo y dijo, pues varón, entonces yo no sé qué es adorar. ¿Usted me puede decir qué es adorar? Entonces yo le dije a los otros hermanos que estaban allí, ayúdennos, ¿qué es adorar? Y entonces uno por allá, adorar es amar. De yo le preguntaba, ¿entonces usted adora a su mamá? Porque usted la ama. Y dice la Biblia, ¿a Dios solamente? Adorar es algo exclusivo para Dios, que no se le puede dar a otra persona, solo para Dios. Adorarás solamente al Señor, tu Dios, más nadie. Adorar es creer, y cuando usted cree en el médico, en lo que le dice el médico, usted lo está adorando. Eso no es adorar. Eso no es adorar. ¿Qué es adorar? Por no saber qué es adorar, los hermanos evangélicos calumnian a los católicos. Los calumnian. Y los católicos, por no saber qué es adorar, nos dejamos calumniar. Y decimos, uy, sí, los evangélicos tienen razón. Sí, tienen razón. Nosotros como que sí adoramos la imagen. Pues claro, es verdad, nosotros vamos a la iglesia y llegan las viejitas y tocan, se le arrodillan y le prenden velas. Eso lo vemos. Y ya algunos de la renovación carismática no permiten tener imágenes, ¿verdad? Porque están adorando. No saben lo que es adorar. Adorar es algo más grande que eso. Más profundo que eso. Y es solamente a Dios. Vamos a ver en la Biblia qué es adorar. En la Biblia. Para que el evangélico no diga, esas son palabras del cura. Esas son palabras de hombres. No, muéstreme usted en la Biblia qué es adorar. Y si usted no me muestra, yo sí le muestro qué es adorar. Lo voy a mandar a un pasaje conocido por ustedes, que es el del becerro de oro. ¿Se acuerdan? El becerro de oro. Ese está en Éxodo capítulo 32, versículo 1 y siguiente. Ahí dice que el pueblo adoró. ¿Sí o no? ¿Adoró qué? El becerro de oro. ¿Y eso está bien o está mal? Está mal. Es un pecado. Es un pecado. Ahora vamos a ver qué fue lo que hizo el pueblo. ¿Qué fue lo que hizo el pueblo? Porque realmente el pueblo adoró y no podemos decir que no. El pueblo lo adoró. Y entonces vamos a comparar si nosotros hacemos eso con las imágenes. Y si nosotros hacemos exactamente lo que hizo el pueblo con la imagen del becerro de oro, entonces nosotros también somos idólatras. Y al ser idólatras estamos cometiendo un pecado mortal.
Y tendrían razón los hermanos. Pero vamos a ver qué fue lo que el pueblo hizo. Y lo que el pueblo hizo se llama adoración. Porque adoraron un becerro de oro. Vamos a ver. Vamos a ver. Uno, aquí tengo este compañero para que lo lea. Uno en adelante, uno en adelante. Al ver los israelitas que Moisés tardaban en bajar del monte, se juntaron alrededor de Aarón y le dijeron: anda, haznos dioses que nos guíen, porque no sabemos qué le ha pasado a este Moisés que nos sacó de Egipto. Y Aarón le contestó: quítenle a sus mujeres, hijos e hijas los aretes de oro que llevan en las orejas, y tráiganmelo aquí. Todos se quitaron los aretes de oro que llevaban en las orejas y se los llevaron a Aarón, quien los recibió y fundió el oro, y con un cincel lo trabajó hasta darle la forma de un becerro. Entonces todos dijeron... hasta ahí. ¿Hasta ahí había pecado el pueblo? No lo habían adorado. Hasta ahora lo estaba haciendo, lo terminó de hacer, todavía no lo había adorado. Hasta ahora era una imagen. Hasta ahora era una imagen. No lo habían adorado. De aquí para adelante es lo que viene la adoración. Y va a ver aquí donde vamos a ver si ustedes y yo adoramos las imágenes. Hacemos lo mismo que hizo el pueblo. A ver, ¿qué hizo el pueblo? Israel, este es tu Dios. El primer paso de la adoración es que usted crea que es Dios. Eso significa adorar. Creer que es Dios. Me convenzo, estoy totalmente convencido que esta persona, esta cosa o este animal es Dios. Le doy el rango, si quiere, de Dios, le doy, todas las características, atributos de Dios, se lo doy a esta persona, a esta cosa o a este animal. En este caso, era a una imagen. Y el pueblo dijo: Israel, este es tu Dios. ¿Sabe qué decía el mandamiento? No tendrás otro Dios. ¿El pueblo por qué pecó? Porque dijo: Israel, este es tu Dios. ¿Ese era el Dios? No. ¿Por qué pecó? Porque dijo: este es tu Dios. Y el mandamiento era: no tendrás otro Dios, porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Claro, al poner otro Dios, entonces Dios se enfada contra el pueblo, porque están adorando. Por eso dice: adorarás solamente al Señor tu Dios. Es decir, creerás solamente en el Señor tu Dios como ser supremo, como divinidad, como deidad. Ahora pregunto, cuando usted se acerca a la imagen de la Virgen, ¿usted está convencido, plenamente convencido y seguro que esa imagen es Dios? No. Eso sería un pecado mortal, sería idolatría. Y si no, estaría usted loco, paperibeca. ¿Cómo va a creer que una imagen de yeso sea Dios? Si tiene boca y no habla, si tiene ojos y no ve, si tiene pie y no camina, tiene mano y no agarra. O sea, ¿cómo explicar que ese es Dios? ¿Qué Dios más pequeño? ¿Qué Dios más simple? ¿Qué Dios muerto? Es un Dios muerto. Nosotros no creemos que una imagen sea Dios. Nosotros creemos que una imagen es una representación de. Pero estamos muy seguros de que no es. ¿Dónde está Dios? En el cielo y en todas partes. ¿Ustedes pueden ver a Dios? No. Nuestro Dios es invisible, no se ve. Nuestro Dios es invisible, no se ve. Está en todas partes. Y nosotros creemos en Dios, en un solo Dios, todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. ¿Es que acaso no lo decimos en el credo? Creo en Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. O sea, no estamos creyendo en una imagen. No estamos creyendo que una imagen sea Dios. La primera parte de la adoración. Lo más fuerte de la adoración es estar yo convencido de que eso es Dios. Los evangélicos dicen: ustedes están convencidos que las imágenes son Dios. No, te engañas.
calumnias. ¿Cómo vas a saber tú mi mente y mi corazón? Es como si yo le dijera a este hermano, hermano, usted está convencido de que este forro es blanco. ¿Verdad que usted está convencido que este forro es blanco? Sí, chico, usted está convencido que este forro es blanco. ¿Cómo me dice que no? Sí es blanco, ¿verdad que sí? Mire cómo lo convencí facilito. Así hacen los evangélicos. Así hacen los evangélicos. ¿Usted está convencido que esa imagen es Dios? Usted dice, no, lejos de mí, Ave María Purísima, digo uno por allá. El evangélico dice, claro que sí. Usted está convencido que eso es Dios porque usted lo toca, porque usted lo besa, porque usted se le arrodilla. Y usted termina diciendo, ay, pues sí, pues sí. Le hizo creer que esto era blanco. Eso se llama lavado de cerebro. Eso se llama lavado de cerebro. Que la persona no lo dejan pensar, sino que le dice, usted cree esto porque yo lo digo, aunque la persona no crea eso. Ningún católico cree que esa imagen de la Virgen, si se cae de yeso, no se parte. O que si le mete candela, no se quema. O que coma y beba. Ninguno cree que come y bebe, que tiene vida. Todos sabemos que es un yeso ahí, que Dios ni que nada. Una obra de arte es una simple imagen, una representación. ¿Ves? Pero el lavado de cerebro es hacerle creer que usted está convencido que eso es Dios. Y aunque usted no esté convencido como él, para no quedar mal al otro, dice, sí es verdad, sí es verdad. Y repite entonces como un loro. Diga que esto es blanco, sí, eso es blanco, eso es blanco. ¿Eh? Ahora bien, para ahorita continuamos lo que estoy explicando de la oración. ¿Por qué? Porque vamos a diferenciar de una vez lo que es una imagen de un ídolo. Un ídolo. Pregunto, ¿esto qué es? Esto es un micrófono. Otra pregunta, ¿esto podría llegar a ser un ídolo? ¿Sí o no? Ah, entonces no estamos claros que es un ídolo. ¿Qué es un ídolo? ¿Ah? En el Nuevo Testamento eso es un ídolo, en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, ¿qué es un ídolo? ¿Qué es un ídolo? Un dios. Un ídolo es un dios. El único problema es que es falso. Ese es el único problema. Es como, es un dios. Lo único que es, falso. A un dios falso se le llama ídolo. Un dios falso se le llama ídolo. ¿Por qué se le llama ídolo? Porque es un dios de mentira. ¿Ve? Ahora, una imagen, ¿qué es? Una representación de... Una imagen no es un ídolo, un dios falso. No. Una imagen es una representación. Ahora pregunto, ¿este micrófono puede llegar a ser un ídolo? Depende, a ver hermana, ¿qué depende de qué? Bueno, de repente, por ejemplo, si yo soy cantante y de él dependo para cantar y... No, pero hablemos según el Antiguo Testamento. Eso es según el Nuevo Testamento, porque la idolatría en el Antiguo Testamento es de una manera y en el Nuevo Testamento es de otra. De que yo tenga la convicción de que eso es un Dios. Cuando ella crea que esto es un Dios, esto dejó de ser un simple micrófono y pasó a ser un ídolo. Porque hay una persona de en medio del grupo convencida de que esto es Dios. Y como esto no es Dios, entonces todos ustedes saben que no es Dios, pero ella cree que es Dios. Como es un Dios, porque ella lo dice que es un Dios y ella está convencida que es Dios, pero ustedes están convencidos de que no es y realmente no lo es, entonces recibe el nombre de ídolo. Un ídolo es un Dios que no es Dios, pero que se llama Dios porque alguien cree que es Dios. ¿Me expliqué? Mientras que Dios es Dios, no porque usted crea que es Dios. Aunque usted no crea en Dios, Dios sigue siendo Dios. ¿Me captan la idea entre el Dios verdadero y el Dios falso? El Dios verdadero es Dios, aunque usted no crea en Él.
El Dios falso no es Dios hasta que usted no crea que Él es Dios. Y cuando usted crea que Él es Dios, entonces Él agarra un nombre que se llama ídolo, que significa un Dios, pero de mentira, de mentira. Por ejemplo, ahí está, traigamos el ejemplo de la indígena. Vamos a suponer, por allá hay un lugar donde la vaca es un Dios. Pregunto, ¿qué es la vaca para ustedes? Un animal que da leche, que come pasto y que usted cuando tiene hambre se lo come. Lo mata y se lo come, lo alimentamos. Eso es, aquí para nosotros, una vaca. Pero si llega una persona de allá, donde cree que la vaca es Dios, ¿qué pasa? Esa vaca ya no es una vaca. Sí es una vaca, pero ahora agarró una característica más. Es un ídolo. Porque hay alguien que cree que es Dios. Eso es un ídolo. Entonces, un ídolo es un Dios falso. Una imagen de la Virgen, si hay alguien que crea que esa imagen es Dios, que esa imagen hizo el cielo y la tierra, el mar y cuanto lo llena, que esa imagen es nuestro Salvador, que nos hizo, que nos formó, que come y bebe y está vivo, y lo reconoce como Dios, entonces o está loco de perinola, paperibeca, o está cometiendo un pecado mortal de idolatría. ¿Por qué? Porque está creyendo que ese matacho es un Dios, y ese matacho no es Dios. Es una imagen, es una representación. Listo. ¿Me captan un poquito la idea, la diferencia entre ídolo e imagen? Esto no lo saben los hermanos evangélicos. Entonces el hermano evangélico dice, toda imagen es un ídolo. Y la Biblia prohíbe tener imágenes, ídolos. Entonces yo me lo vacilo. Y le digo, a ver, sáquenme un billetico de esos de 5 o de 10. ¿Y qué tiene ahí? Un dibujo. ¿Y cómo se llama ese dibujo? Una imagen. Ah, pero eso no es pecado. ¿Por qué no es pecado si la Biblia dice que no haga imagen? Es más, dice que no haga imagen de lo que hay arriba en el cielo y de lo que hay abajo en la tierra. ¿Y ese de dónde era? De abajo de la tierra. ¿Se está pecando? ¿Usted no tiene la foto de su mamá o la foto suya? Ajá, y entonces tener eso es un pecado? No. ¿Creer que eso es Dios? Si es un pecado de idolatría. Es un ídolo, porque yo creo que eso es Dios. Mientras que yo no crea que es Dios, yo puedo cargar ese billete, yo puedo cargar la fotografía, yo puedo inclusive decirle, mamá, cuánto te amo, mi vieja querida, besar el pedazo de papel, pero en el fondo de mi ser, yo le estoy expresando mi sentimiento a mi madre, no a ese papel ahí. Solo por eso, porque es la madre de Dios. Esa estatua no es madre de Dios. No. Escúchame todos. Dice la gente, Dios no tiene madre. dice la gente, Del principio al fin. dice, ¿por qué no respetan a la madre de Diosito? ¿Quién te dijo que Dios tenía mamá? ¿Que Dios tenía mamá? ¿Acaso Dios no comienza en el principio y Él dice, yo soy el que soy antes de la creación? Dios ya existía. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Una de las cosas que nos dicen continuamente la gente de otras iglesias es ¿por qué la iglesia le dice a María madre de Jesús, madre de Dios? ¿Por qué la iglesia dice María madre de Dios? Y me dicen los protestantes, María no es la madre de Dios, María es la madre de Jesús. No sé si alguna vez ustedes se lo han dicho. ¿De dónde saca la iglesia el título de la Virgen María de madre de Dios? Una vez yo hablando con un pastor amigo mío bautista me di cuenta que él pensaba que nosotros decíamos que María era la que había creado la Santísima Trinidad. Y yo le dije, hermano, pues Dios, como nosotros vamos a pensar que María creó la Santísima Trinidad? La Santísima Trinidad es preexistente, es Dios. Nosotros decimos que una de las personas de la Santísima Trinidad, la segunda persona de la Santísima Trinidad, que era de forma espiritual, porque Jesús, cuando era el verbo, era espiritual. Esa segunda persona de la Santísima Trinidad tomó carne, ¿dónde? En el vientre de María. María no lo creó, María lo engendró. Son dos cosas totalmente diferentes.
Y yo le decía, por pura lógica, ¿cómo se llama una mujer que que crea un niño en su vientre? Lo tiene 9 meses, lo da a luz, le da de mamar, lo hace crecer, lo enseña a caminar. ¿Cómo se llama esa mujer? ¿Hay alguna otra posibilidad? Entonces yo le decía, por pura lógica. Y yo le ponía en ese momento el presidente y yo le decía, es como si alguien dijera, aquí llegó la madre del presidente Bush. Y alguien dijera, no, ella no es la madre del presidente Bush, ella es la madre de Bush. ¿Qué usted le diría? Está loca, es la madre de Bush, pero ¿qué cosa es Bush? Entonces, madre del presidente. Si María encarnó un niño en su vientre, lo llevó 9 meses y lo dio a luz, es madre de ese niño. Y si ese niño es Dios, de que, vaya, yo no sé por qué ellos son tan ilógicos, es madre ¿de quién? De Dios. Eso es pura lógica, ahí no hay que saber ninguna teología. Porque a uno me decía, no, porque ella dio a luz a Jesús y después se volvió Dios. Digo, eso es una herejía. Alguna gente creen que María dio luz a un niño Jesús, que después Dios vino y se metió adentro de él. Eso es una herejía. Nosotros creemos que desde el primer instante de la concepción Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Cuando Jesús entró en el vientre de María, Jesús era Dios y Jesús no dejó de ser Dios. Jesús no es un niño que Dios se metió adentro. Eso es lo que dice la unión apostática. En Jesús, toda la humanidad de Jesús es divina y toda la divinidad de Jesús es humana. No hay forma de saber dónde empieza una y dónde empieza la otra. Vaya, no es el caso, pero para que ustedes me entiendan, es como si ustedes cogieran sal y azúcar y la juntaran en un pomo y la sacudieran. Ustedes saben cuál es la sal y cuál es el azúcar. No es así, pero para que me entiendan, en Jesús la humanidad y la divinidad no se pueden separar. Es toda, cuando Jesús se encarna como hombre, es verdadero Dios y al mismo tiempo verdadero. Como María encarnó a un verdadero Dios, María dio a luz un verdadero Dios que también es verdadero hombre. Por eso que la iglesia le da el título a María de Madre de Dios. Este título se lo dio en el concilio de Éfeso. ¿Por qué se lo dio en el concilio de Éfeso en el siglo IV? ¿Por qué le dio este título? Porque había una herejía que decía eso, que María dio a luz a un hombre y que en el bautismo Dios vino y se metió adentro de él. Entonces la iglesia dijo, no, desde el primer momento que María concibió a Jesús, ese no era solamente un hombre, era verdadero Dios y verdadero hombre. Entonces la iglesia da el título de Madre de Dios, no por ella, sino para defender la naturaleza humana y divina ¿de quién? De Jesús. Porque el ataque no era a ella, el ataque era a Jesús. Jesús no es Dios. Jesús se volvió Dios y la iglesia dijo, no, Jesús desde que María lo concibió es verdadero Dios y verdadero hombre. Y le dio ese título desde el año 300 del concilio de Éfeso, pero también como todas las cosas de la iglesia, tiene una base bíblica tremenda. En la Biblia hay una cosa que se llama garantía de inerrancia. ¿Qué cosa es garantía de inerrancia? Que lo que está escrito en la Biblia no hay equivocación. Garantía de inerrancia quiere decir que aquí no hay ningún tipo de ¿qué? De equivocación, porque está inspirado por el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo habla por boca de una persona, no es la persona quien habla. ¿Quién es el que habla? El Espíritu Santo, garantía de inerrancia. Y si nosotros vamos al Evangelio de San Lucas, en la visitación, en San Lucas 1, dice en el versículo 39, en aquellos días se puso en camino María y se fue con prontitud a la región montañosa, una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. En cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno. Isabel se quedó llena del Espíritu Santo. Tenemos una cosa bien clara. Aquí lo dice bien clarito la palabra de Dios. Isabel se quedó llena de ¿qué? Llena. ¿Quiere decir llena? Que se llenó de arriba. Lo que entonces, ¿quién va a hablar por boca de Isabel? ¿Quién va a ser? El Espíritu Santo. Va a hablar por boca porque Isabel está llena del Espíritu Santo. Lo que entonces lo que va a decir Isabel no puede haber ningún tipo de error porque está hablando del Espíritu Santo. Pero hay una cosa muy curiosa aquí que no tiene que ver con lo que estamos diciendo, pero que es referente a la Virgen María. Fíjate, dice que Isabel se llenó del Espíritu Santo cuando ¿qué? Cuando sintió la presencia de Jesús.
No, cuando oyó la voz de María fue lo que hizo que Isabel se llenara del Espíritu Santo. Mira tú qué clase de poder hay en esta mujer, María. ¿Por qué hay ese poder en María? Porque en la anunciación el Espíritu Santo la cubrió con su sombra, lo vamos a ver después. María es la llena del Espíritu Santo. Y como yo le explicaba la vez anterior, si yo tuviera un vaso de agua lleno aquí y voy a bajar la escalera corriendo con el vaso lleno hasta el tope de agua, ¿qué es lo que sucede? Se riega. ¿Por qué se riega? Porque está lleno. Si María está llena de Espíritu Santo, pues donde pasa María, ¿tú sabes lo que deja? Espíritu Santo. Por eso Isabel oye la voz de María y se llena del Espíritu Santo. ¿Garantía de qué? ¿Se recuerdan? De inerrancia. Dice, en cuanto oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno. Isabel quedó llena de Espíritu Santo y exclamó a gritos, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu seno. ¿De dónde a mí que venga a verme la madre de mi Señor? El Espíritu Santo, no Isabel, el Espíritu Santo, porque Isabel está llena del Espíritu Santo. ¿Cómo el Espíritu Santo llama a María la madre de mi Señor? Si ustedes tienen la Biblia con ustedes, si ustedes traen la Biblia con ustedes, quiero que miren esa palabra, mi Señor. ¿Con qué S está puesta mi Señor? ¿Con qué S? S mayúscula, no está puesta con S minúscula, está con S mayúscula. Lo que entonces no es el Señor San José, ni es el Señor Zacarías, porque si es el Señor San José o el Señor Zacarías, ¿con qué S estaría puesto? Con S minúscula. La Biblia solamente pone con S mayúscula a un solo Señor. ¿A qué Señor pone la Biblia con S mayúscula? Entonces, ¿qué está diciendo el Espíritu Santo? Eso así está puesto en las Biblias protestantes. ¿Qué está diciendo el Espíritu Santo por boca de Isabel? Qué favor que venga a mí la madre de mi Señor. Quiere decir la madre de mi Dios. Pero si ustedes van al original griego, el original griego dice Isabel. Qué favor que venga a mí la madre de Curios. Pero cuando tú vas, Curios o Kyrios es la traducción griega de la palabra hebrea Adonai. O sea que Isabel no habló en griego, Isabel habló en hebreo. ¿Tú sabes lo que Isabel originalmente le dijo a María? Qué favor que venga a mí la madre de Adonai. Que Adonai se traduce como el Señor. Y Adonai es un título único y propio de ¿quién? Entonces el Espíritu Santo le llama a María la madre de ¿quién? De Adonai, la madre de Dios. Y ahí es que es lo que hay, garantía de inerrancia. El Espíritu Santo es el primero que proclama a María madre de Dios. Así está en las Escrituras, en San Lucas 1, sobre todo en el versículo 43. Ya desde el siglo III de nuestra era, Orígenes, uno de los grandes escritores teológicos de la iglesia, en el siglo III, Orígenes es el primero que llama a María la Teotocos. No sé si ustedes alguna vez han oído hablar de esa palabra. Teotocos, es una palabra la más hermosa que se le aplica a la Virgen María. Teotocos quiere decir madre de Dios. Teos es Dios y tocos es alguien que genera la vida, la que engendra una vida. Por eso la ciencia que se ocupa del parto y todas esas cosas se llama tocología en griego, porque viene de madre. La Teotocos llama Orígenes a María. Desde el siglo III, la iglesia ya hay constancia que desde el siglo III se le da ese título a María. Y verdaderamente este título la Virgen no solo se lo merece porque está en la Escritura, porque lo dice el Espíritu Santo, revela verdaderamente cuál es la función de María. Y es lo que muchas veces yo he oído decir a protestantes en el radio, y esa palabra nunca se me olvida porque yo la encontré tan insultante, que dijo que María era un vaso desechable. Dijo este pastor, María es un vaso desechable. Porque él dijo, un vaso, usted es un vaso desechable, eso de styrofoam, que tú tomas agua, ¿qué hace? Y lo botas. Dijo que eso era María. Y yo dije, cuando ese señor dijo que María es un vaso desechable, o sea que Dios la usó y después la botó. Yo digo, esa persona no conoce, no está insultando a María. ¿Tú sabes quién está insultando? A Dios. Porque yo dije, ¿qué concepto tiene uno de un hombre que usa
a una mujer, le hace un hijo y después la deja. ¿Qué concepto tiene uno de ese hombre? Que no sirve absolutamente para nada. Y tú vas a pensar que Dios le va a hacer a una mujer lo que nosotros consideramos que hace indigno a un hombre. En absoluto. Si Dios desecha a aquella que le dio la vida, hermano, ¿qué se puede esperar para algunos de nosotros que somos pecadores? ¿Qué queda con nosotros? Y es lo que verdaderamente esta gente fuera de toda lógica, no ven las cosas lógicamente, porque tenemos que pensar una cosa en el papel este de María como madre de Dios. Nosotros, en nuestra genética, nosotros tenemos genes de nuestros padres y de nuestra madre. Por eso cuando un niño nace la gente dice, mira, tiene los ojos del padre, tiene las orejas del abuelo, y ojalá no diga que se parece al bodeguero, ¿no? Pero siempre le buscamos porque es una combinación, porque tenemos genética de padre y genética de madre. Pero tenemos que tener algo en claro, en Jesús no hay factor humano de hombre, de padre. Jesús tiene toda la divinidad de su Padre Dios y toda la humanidad de ¿quién? De María. Tú me vas a decir que esa persona que le dio toda su humanidad a la segunda persona de la Santísima Trinidad va a ser una persona como otra cualquiera. Tiene que ser una persona verdaderamente escogida de Dios. Yo le decía a ustedes en la clase anterior, si ustedes van al libro del Éxodo, ustedes se dan cuenta que Dios da las instrucciones precisas para hacer el arca. Léanse cómo Dios dice cuánto tiene que tener de largo, cuánto tiene que tener de ancho, hay que revestirla de oro. Y si ustedes leen el Éxodo, dice el Señor que el oro del arca tiene que ser el oro más fino que hay en todo Israel. El Señor se esmeró en que hicieran el arca perfecta como Él quería. ¿Y qué cosa era el arca? Un cajón. ¿Y qué tenía adentro? 2 pedazos de piedra, las piedras de la ley. Si Dios se tomó tanto trabajo para un lugar donde iba a estar las piedras del pacto de la ley, ¿con cuánto más trabajo tiene que haber formado aquella que llevó adentro al único hijo que Dios tiene? Si Dios hizo el arca perfecta, María tiene que haberla hecha perfecta, más que perfecta. Yo creo que es un insulto no a María, es un insulto a Dios. Volviendo a este tema de la perfección de María, que no es por ella, la perfección de María, ¿por quién es? Por Dios. Por Dios, ¿cómo Dios va a tomar carne de un cuerpo que está manchado, de un cuerpo que es imperfecto? Dios es el todo perfecto.